Sean todos bienvenidos a Historias del Búho. Hoy les traigo la recopilación de todos los niveles de mi iceberg de las teorías conspirativas más perturbadoras. Sé que van a disfrutar mucho de este video, con temas que personalmente amé leer y averiguar, para traérselos a ustedes y ponerlos a pensar y reflexionar sobre cosas muy turbias que existen en este mundo. Y sin mucho más que decir, bienvenidos al nivel 1. Big Pharma trata sobre la teoría de que las empresas farmacéuticas ocultan tratamientos efectivos o incluso causan y empeoran una amplia gama de enfermedades para así lograr una mayor venta de medicamentos. Existe un libro llamado Curas Naturales que ellos no quieren que sepas, en el que su autor propone que existen curas totalmente naturales para enfermedades graves como el SIDA, cáncer, herpes y muchas más, pero que todas estas están siendo deliberadamente ocultas y suprimidas del público por la industria de medicamentos y la salud. Esta es una de las teorías conspirativas más famosas y lo hemos podido notar con el coronavirus y todas las teorías que salieron al respecto, como que fue creado en un laboratorio y otras cosas más. La desaparición de Elisa Lam es uno de los misterios con más teorías conspirativas de la actualidad. Para el que no lo sepa, Elisa Lam se hospedó en el Hotel Cecil en el año 2013. Durante su estadía, fue reportada como desaparecida, para posteriormente ser encontrada muerta en el depósito de agua del hotel. Esta historia está llena de inconsistencia y dudas debido a que nunca se ha sabido qué fue lo que realmente pasó. Hay múltiples teorías al respecto para tratar de explicar lo sucedido, como que se trató de un asesinato, un suicidio o que fue un accidente, pero parece que nunca tendremos la verdad absoluta. La hipótesis de simulación es una teoría conspirativa que, así como dice su nombre, trata de hacernos entender que absolutamente todo lo que vivimos es falso y que estamos en una simulación creada por una poderosa tecnología en algún otro lugar y que cuando llegue nuestro día de muerte, despertaremos de la simulación. Según esta teoría, cualquier civilización con tecnología suficientemente avanzada tendrá el potencial de generar experiencias virtuales indistinguibles de la realidad que conocemos. No hay forma alguna de negar esta hipótesis, tanto es así que personalidades importantes como Elon Musk consideran que esta pueda ser real. La desaparición del vuelo 370 de Malaysia Airlines es el evento aéreo con más teorías conspirativas de la historia y uno de los misterios más increíbles y absurdos que existen. Sucedió el 8 de marzo de 2014, el vuelo iba desde Malasia hasta la ciudad de Pekín, cuando a la 1:20 de la mañana, la torre de control perdió contacto completo con el avión, siendo este el último contacto que se tuvo con el mismo. Se suponía que debía llegar a su destino a las 6:30 de la mañana, pero eso nunca sucedió. El avión con 239 pasajeros desapareció completamente de la faz de la Tierra, y tras meses y años de búsqueda, nunca se pudo encontrar una explicación acerca de este fenómeno. Es considerada la búsqueda más difícil de la historia y también la más costosa. Aliens, terrorismo, secuestro y suicidio por parte del piloto son solo algunas de las múltiples teorías conspirativas acerca de este evento tan catastrófico. El asesino I-70 fue uno de los criminales más enigmáticos y conspiranoicos de la historia de América. Con más de 13 asesinatos registrados, el asesino golpeaba hasta la muerte con una piedra a vagabundos mientras dormían, también tenía una obsesión con las mujeres y mató a varias parejas mientras éstas tenían momentos de intimidad en sus autos. También es sospechoso de 3 tiroteos en Texas entre 1993 y 1994. Pese a haber varios retratos hablados, el asesino nunca pudo ser identificado, y ni siquiera hubo sospechosos del caso. Las Glock fue el nombre que se les dio a unas extrañas ondas de sonido de baja frecuencia detectadas en 1997 en Chile por micrófonos puestos por Estados Unidos en el océano durante la Guerra Fría. Según expertos, este sonido es compatible con animales marinos desconocidos hasta la fecha, ya que nunca se había escuchado algo similar. He aquí el sonido. Muchas personas dicen que se trata de una especie desconocida de pulpo o calamar gigantesco o de una nueva especie de ballena gigante aún más grande que la ballena azul, sin embargo, nada ha podido confirmarse o descartarse.
La paradoja de Fermi nos hace preguntarnos si existen millones de posibilidades de que haya civilizaciones inteligentes en el espacio, porque ninguna ha contactado todavía con nosotros. Hay diferentes teorías, como que están demasiado lejos para cualquier contacto, o que nos observan sin que nosotros lo sepamos, o que incluso somos los primeros en existir y nos extinguiremos antes de que haya otros. La realidad es que no existe aún una solución clara a este problema, pero es una incógnita muy interesante. La teoría de que el hombre nunca fue a la Luna es sin duda una de las más controversiales de la historia. Esta nos pone sobre la mesa diferentes razones para creer que el hombre realmente nunca pisó tierra lunar, como ¿por qué en las fotos tomadas ondea la bandera estadounidense si no hay viento en la Luna? ¿Por qué no se ven las estrellas en absolutamente ninguna de las fotos? O incluso ¿por qué el hombre no ha vuelto a ir a la Luna desde ese momento si a día de hoy tenemos mucha más tecnología? Son múltiples las razones por las que esto podría ser realidad, sin embargo a día de hoy, cualquier persona es libre de pensar lo que quiera. La Atlántida es el nombre de una supuesta mítica ciudad subacuática llena de vida marina y arquitectura increíble. La primera vez que fue mencionada fue 330 años antes de Cristo. Lo hizo Platón, describiéndola como la encarnación de una nación próspera, tecnológicamente avanzada y militarmente poderosa que se corrompió precisamente por su fuerza económica y poder. Se dice que se encuentra en el Océano Atlántico, pese a esto, absolutamente nunca se ha visto ni detectado algo similar. Eso sí, ha servido como inspiración para múltiples películas y videojuegos. Stonehenge es uno de los monumentos históricos más emblemáticos de toda la humanidad, pero está lleno de incógnitas como: ¿quiénes construyeron Stonehenge y por qué? ¿De dónde surgieron estas piedras? ¿Cómo se pudieron mover con los medios de la época? ¿Cuándo se construyó? Estas son solo algunas de las preguntas más comunes acerca de este lugar y han habido múltiples estudios para tratar de resolver todas estas inquietudes, sin embargo, han sido en vano. Así que según parece, nunca tendremos respuestas reales. Las muertes en el Paso Dyatlov es uno de los eventos sin respuesta más hablados durante los últimos 50 años. En enero de 1959, 10 escaladores de la Unión Soviética se encontraban de excursión en los montes Urales, al norte de Rusia. El viaje tenía que durar 14 días y tenía que llevarlos a una provincia soviética, sin embargo, estos nunca aparecieron. Días después, el grupo de rescate encontró 2 cuerpos vestidos apenas con ropa interior. Más tarde aparecieron otros 3 excursionistas. Y al cabo de 4 meses hallaron a los miembros restantes en un barranco, bajo una gruesa capa de nieve, sin ningún tipo de ropa, lo cual era muy raro. Nunca se encontró algún reporte de avalancha, o alguna razón que explicara los golpes que tenían los cadáveres de los excursionistas. Así que este misterio nunca ha podido ser resuelto, teniendo decenas de teorías conspirativas al respecto. Los reptilianos es una de las teorías conspirativas más conocidas a día de hoy. Estos son reptiles con forma humanoide que tienen la capacidad de transformarse en un humano común y corriente a voluntad. Según la creencia, esta especie tiene como único objetivo infiltrarse entre los humanos, específicamente en las altas esferas del poder, para esclavizar la Tierra y conquistar el mundo. Hay cientos de metrajes que muestran posibles evidencias acerca de esto, sin embargo, nada confirmado. El aeropuerto de Denver es sin dudas el más misterioso del mundo. Primeramente, se dice que su pista tiene forma de esvástica, lo cual tiene un poco de sentido. Por lo mismo, también es acusado de ser una sede reptiliana de mucho poder donde se reúnen personalidades muy importantes a nivel mundial. También contiene este caballo gigante de ojos rojos que saluda a todas las personas que llegan al aeropuerto. Se dice que hace referencia a los 4 jinetes del Apocalipsis y curiosamente, el creador original de esta escultura murió aplastado por una pieza de la misma mientras la construía. El aeropuerto también posee estatuas de gárgolas en su interior que asustan a muchos de los viajeros y detalles muy perturbadores que al parecer nadie puede entender, como sus murales con ilustraciones muy turbias. Vamos ahora con el nivel 2. Las tulpas es una teoría muy interesante, pero a la vez muy loca.
Una tulpa es una entidad espiritual creada por nuestro propio pensamiento, la cual podemos incluso ver. Esta puede tomar la forma de un animal, un objeto, un ser humano, entre otros. Se cree que las tulpas se crean a través de una fuerte creencia y visualización. Una tulpa puede ayudar a las personas a controlar la ira o incluso a superar episodios de estrés, ya que una tulpa estará en cada momento junto a su creador y lo ayudará cuando sea necesario. También puede ayudar a su amo a concentrarse más en las cosas que hace o incluso a luchar contra las pesadillas y muchísimas cosas más. Cabe resaltar que las tulpas tienen pensamiento y voluntad propia, por lo que si se abandonan por mucho tiempo o si se enojan con su creador, pueden generar independencia e incluso se dice que podría llegar a hacerle daño. En resumen, una tulpa es un ser que vive dentro de tu mente pero separada de ella. La desaparición de Tara Calico es sin duda de los eventos que más teorías conspirativas tiene al respecto. El 20 de septiembre de 1988, Tara Calico, de 19 años, salió a dar un paseo en bicicleta a eso de las 9:30 de la mañana en el estado de Nuevo México, pero nunca más volvió a su hogar. Todo su círculo social y las autoridades estuvieron al tanto del asunto buscándola y lograron encontrar pistas como piezas de su reproductor MP3, el cual estaba totalmente destruido, y una cinta de cassette que le pertenecía. Esto se encontró a lo largo del camino por el que Tara solía transitar, pero objetos como su bicicleta nunca se encontraron. A pesar de que nadie presenció el encuentro, varios testigos dicen que vieron a una camioneta blanca muy cerca a la joven. Pasaron 10 meses sin haber nuevas noticias o pistas sobre el paradero de Tara hasta que apareció esto. Una foto Polaroid de una mujer joven y un niño no identificados, amordazados y aparentemente atados. Esta foto fue televisada y mostrada al público después de que fue encontrada en el estacionamiento de una tienda en el estado de Florida, muy lejos del lugar inicial de los hechos. Los amigos de la familia pensaron que la mujer se parecía a Tara y contactaron a su madre, quien luego se reunió con los investigadores y examinó la foto para concluir que en efecto era su hija. Todo empeoró un año después de haber encontrado la Polaroid, cuando se encontraron en un bosque los restos del cuerpo de Michael Yenli, el niño que acompañaba a Tara en la fotografía, pero de Tara no se supo nada. Pero si creían que todo acababa acá, pues no, porque se encontraron 2 fotografías más en los últimos años. La primera fue hallada en California y realmente se cree que es Tara, mientras que la segunda tiene un origen desconocido y muestra a una mujer junto a un pasajero en un tren, pero se cree que esta pudo haber sido una broma. Pese a todo esto que les conté y con la gran cantidad de opciones que hubieron para dar con la ubicación de Tara Calico, todo fue en vano, ya que esta muchacha nunca más volvió a aparecer. Agartha es una muy desconocida teoría que nos dice que existe un reino legendario ubicado debajo del desierto de Gobi, que está ubicado entre el norte de China y el sur de Mongolia. Así que básicamente, este reino se encuentra en el centro de la Tierra y está poblado por personas más avanzadas que nosotros, que subirán tarde o temprano a ayudarnos a progresar. Existen múltiples libros que nos explican todo acerca de este tema, siendo probablemente el más conocido, Agartha, el mundo interno de la Tierra. La habitación 712 está en el Hotel Parador de Cardona, ubicado en Barcelona, España. Dejando a un lado las muchas habitaciones que hay una en específico que permanece siempre cerrada, a no ser que uno de los huéspedes pida alojarse en ella. Se trata de la habitación 712, ubicada en la 7ª planta del hotel, un alojamiento sobre el que circulan historias que tienen que ver con fenómenos paranormales. Los huéspedes que se han atrevido a pasar la noche en la habitación 712 aseguran haber sentido presencias, ruidos, voces y otros fenómenos extraños como por ejemplo, encontrar todos los muebles en el centro de la habitación o grifos abiertos. La explicación para esto es que una joven cristiana se enamoró de un musulmán, motivo por el que fue encerrada para siempre en la torre, donde murió de pena. Ahora, es su alma la que deambula y se deja notar en los extraños sucesos de la habitación 712. Ya que el Destripador fue el primer asesino en serie mediático de la historia y también uno de los mayores misterios en el mundo criminal. La identidad del asesino de 5 mujeres en el este de Londres a eso de 1888 sigue siendo una incógnita que alimenta todo tipo de teorías más de un siglo después. De hecho,
a pesar de haber transcurrido más de un siglo, los investigadores siguen intentando descubrir al asesino con las técnicas de ciencia criminal más adelantadas que existen. Tanto tiempo después, lo que sabemos de él es lo mismo que sabían en su tiempo, literalmente nada. Hay muchísimas teorías acerca de esto, y unas muy dementes como que Jack era un gorila escapado del zoológico de la ciudad. Otra nos dice que hubieron dos asesinos realmente trabajando entre ellos, pero lo único cierto de todo esto es que nada ha sido confirmado, y parece que no lo habrá. Las cintas de Columbine fueron diferentes metrajes grabados por Eric Harris y Dylan Klebold, los autores de la masacre de Columbine, el tiroteo escolar más famoso que ha habido hasta día de hoy, donde hasta 13 estudiantes perdieron la vida y otros 24 terminaron heridos. Se dice que estas cintas contenían varios escritos sobre formas de escapar a México, secuestrar un avión y estrellarlo contra un edificio en la ciudad de Nueva York, y tenían también todos los detalles sobre el ataque planeado. El dúo de estudiantes esperaba que la detonación de sus explosivos caseros en la cafetería de la escuela sucediera en la hora más concurrida del día, quitándole la vida a cientos de estudiantes para después dispararles a los sobrevivientes que huían del lugar. En estas cintas también documentaban sobre los explosivos, las municiones y las armas que habían obtenido ilegalmente y revelaron la forma en que escondieron sus arsenales en sus hogares, así como la forma en que engañaron a sus padres acerca de sus actividades. El par de amigos filmó metrajes de prácticas de tiro en las áreas boscosas cercanas, así como áreas de la escuela que planeaban atacar. El 20 de abril, aproximadamente 30 minutos antes del ataque, hicieron un metraje final diciendo adiós y pidiendo disculpas a sus amigos y familiares. La llave mayor es un grimorio anónimo del siglo XVII y uno de los libros de demonología más populares alguna vez creados y producidos. Para el que no lo sepa, un grimorio es un libro que contiene hechizos, rituales, hierbas, encarnaciones, cánticos, métodos adivinatorios y temas diversos. En este caso, la llave mayor contiene información muy avanzada que expone los hechizos y rituales más impactantes del Renacimiento, pudiendo encontrar desde invocaciones de demonios hasta métodos reales para volverse completamente millonarios. Incluso, se dice que existe un método para volverse invisible. Hoy en día existen múltiples versiones de la llave mayor, pero la gran mayoría han sido modificados de su versión original, por lo que gran cantidad de estas copias pueden tener falencias y errores en su desarrollo. La proyección astral es un fenómeno universal, que sucede de forma natural a todas las personas todas las noches cuando duermen, aunque la mayoría de las veces de forma inconsciente. Aunque en la mayoría de los casos el viaje astral es involuntario, se pueden realizar de forma voluntaria y esto se logra a través del dominio de técnicas específicas que ayudan a salir del cuerpo a través del control y equilibrio de la propia energía. Es básicamente salirnos de nuestro cuerpo pero de forma espiritual. Los viajes astrales conscientes y dominados permiten a cada persona confirmar por sí mismo la realidad de la experiencia fuera del cuerpo, obtener mayor información de quiénes son, a dónde irán cuando mueran e incluso pueden encontrarse con seres que ya murieron y tener conversaciones con ellos. También se dice que se pueden observar más colores y hasta oler mejor. Hay miles de páginas web, tutoriales y guías de cómo realizar este tipo de actividad. Por lo general, para lograr un viaje astral se necesita estar en un estado de relajación profunda y llegar al inconsciente, y en ese momento, tratar de levantarnos. Los viajes astrales son un tema muy abordado y a la vez muy curioso. El incidente del OVNI de Manises fue un avistamiento de origen desconocido ocurrido el lunes 11 de noviembre de 1979, que provocó que un vuelo comercial tuviera que hacer un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Manises, Valencia. Luego de salir de Palma de Mallorca, a medio camino y sobre las 11 de la noche, el piloto, el copiloto y la tripulación observaron una serie de luces con colores cambiantes entre el rojo, blanco y verde que se dirigían hacia la aeronave. El rumbo de este presunto artefacto y la posibilidad de colisión provocó un gran nerviosismo en la tripulación y los pasajeros, lo que hizo que el piloto se viese forzado a desviar su rumbo y solicitar un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Manises. No se ha podido averiguar el origen de las misteriosas luces y hay múltiples teorías al respecto, por lo que es uno de los casos aéreos y de ovnis más misteriosos e interesantes a día de hoy. Las pirámides de la Antártida, que recuerdan a las egipcias, ocupan las mentes de muchos internautas y de algunos investigadores desde hace más de 3 años. Así,
Algunos consideran que son pruebas de la existencia de antiguas civilizaciones, mientras que algunos especulan con que sean obra de extraterrestres. La noticia sobre las pirámides en la Antártida, supuestamente creadas de manera artificial, se difundió en Internet en 2013. La principal prueba eran unas imágenes intrigantes que salieron al respecto, junto a datos que nos hacían preguntarnos cómo llegaron allí. ¿Cómo fueron construidas? ¿Quién lo hizo? Pues al parecer no se ha obtenido ninguna respuesta para eso. El basilisco de Rocco es conocido como el experimento mental más aterrador de todos los tiempos. De manera general, el experimento plantea un escenario hipotético en el que el ser humano crea una poderosa máquina de inteligencia artificial, con el fin de que trabaje en busca del bienestar para toda la humanidad. El problema surge cuando la máquina, que está programada para hacer el máximo bien posible, se da cuenta de que por más que se esfuerce, cualquiera de sus buenas acciones podría ser aún mejor. Esa lógica de buscar infinitamente el bien, hace que la máquina, que solo sabe hacer el bien y aprende la manera de hacerlo cada vez mejor, entre en un bucle que la lleva a una decisión extrema. La máquina se da cuenta de que para hacer un mayor bien debería haber existido desde mucho antes, para poder ayudar a las personas que sufrían antes de que ella existiera. Así que en su desespero por hacer el bien, la máquina comienza a comportarse como un basilisco que mata a todas las personas que no trabajaron para haberla creado antes, pues eso le impide seguir aumentando su nivel de bondad. Elon Musk, uno de los visionarios líderes en impulsar la inteligencia artificial, ha dicho que esta tecnología podría ser incluso más peligrosa que las armas nucleares y aparte, es muy consciente de este experimento. Si cada 3301 es el nombre con el que se conoce a una supuesta organización que publicó en Internet 4 series de retos complejos con acertijos y rompecabezas entre 2012 y 2014 con el fin de reclutar a criptoanalistas, genios y personas de alto coeficiente intelectual. Se dice que se publicaron para reclutar a personas para organizaciones como la CIA, mientras otras personas dicen que se trataba de un grupo satanista. Se trata de uno de los más grandes misterios del Internet y pese a haber sido una campaña lanzada en 2011, sigue sin ser resuelta. Se lograron resolver 3 de los 4 acertijos, pero el último fue el punto en el que nadie más pudo avanzar, o por lo menos, no se ha confirmado que alguien los haya terminado correctamente. Los participantes tuvieron que mostrar sus conocimientos en diferentes áreas, como ciencia, matemáticas, filosofía y hasta filología, pero fue en vano, ya que nunca se supo el verdadero objetivo de estos acertijos. Los Nefilim eran gigantes violentos que tenían fuerza sobrehumana. Eran hijos de unos ángeles malvados que se casaron con mujeres en la época de Noé. La principal referencia para esto se encuentra en el libro de Génesis diciendo lo siguiente. Estos hijos del Dios verdadero eran seres espirituales que se rebelaron contra él, abandonaron su propio y debido lugar de habitación en el cielo, tomaron forma humana y se casaron con todas las mujeres que quisieron. De esta unión antinatural nacieron unas criaturas híbridas fuera de lo común. Los Nefilim eran gigantes que intimidaban a los demás y que llenaron la tierra de violencia. Así que fueron una criatura muy poderosa y antigua que con el paso del tiempo murieron junto a la gente malvada, librándose así la tierra de este mal. Estamos ahora en el nivel 3. Oumuamua fue el primer objeto interestelar observado que atravesó nuestro sistema solar. Sucedió el 19 de octubre de 2017 y todavía se sigue estudiando. No se parece a un asteroide ni a un cometa, tiene una forma extraña. Es un objeto celeste, en principio alargado pero redondo, rojizo, sin cola y sin ondas de radio emitidas. La pregunta que ha existido nos cuestiona qué es esto realmente. Pues bien, una nueva hipótesis que ha cogido bastante fuerza explica que podría tratarse de un fragmento de un planeta similar a Plutón, pero de otro sistema solar, uno nunca antes visto. Era inusualmente brillante, con una reflectancia al menos 10 veces mayor que la de los asteroides del sistema solar que conocemos. Y con base en esa y otras anomalías, varios astrónomos llegaron a la conclusión de que Oumuamua pudo ser una sonda enviada por una civilización alienígena o los restos de un artefacto creado por extraterrestres. Sin duda es de los misterios más fascinantes de la astronomía.
La inmortalidad cuántica se trata de un experimento mental basado en una de las interpretaciones de la mecánica cuántica que propone que cada vez que un fenómeno cuántico tiene lugar, el universo se divide en dos, uno por cada estado cuántico posible. Y sé que suena un poco difícil de entender, así que se lo simplificaré. En esta teoría, algunos físicos proponen que en el momento de la muerte, el universo se divide en dos. Uno de ellos es en el que realmente has muerto y enterrado muy en el fondo de la Tierra, y otro en el que sigues vivo y coleando. Estos universos no pueden comunicarse entre sí, ni saben de la existencia del otro, por lo tanto, el personaje del universo que sigue vivo no se entera del episodio de su muerte. Como consecuencia de todo esto, cada vez que nos topásemos con la muerte habría un universo en el que seguimos vivos, pero sin tener conciencia de haber cambiado de universo. Se le llama astronautas fantasma a los astronautas que supuestamente han viajado al espacio exterior y fallecido en acto de servicio, pero cuya existencia nunca ha sido admitida oficialmente. La mayor parte de esos rumores se relacionan con la Unión Soviética al desarrollar su programa espacial en medio de la Guerra Fría. Los expertos en temas espaciales consideran que no hubo más astronautas muertos que los reconocidos oficialmente por los Estados Unidos y la Unión Soviética, ya que desde su inicio hasta 2003 hubo 22 bajas de cosmonautas y astronautas en estos programas espaciales hechos por soviéticos y estadounidenses. La lista siguiente muestra los nombres de esos exploradores que perdieron sus vidas, el año y las misiones en las cuales participaban. Así que sus cuerpos deben estar aún vagando por el espacio, sin oportunidad de ser recuperados. Este tema es muy interesante y puede que hable más de él en un futuro. La cinta de Savinche Tomatovich es uno de los temas más perturbadores de este iceberg sin duda alguna, así que les recomiendo discreción. La historia detrás de esta cinta es una que, según se informa, se remonta a los primeros días de Internet y fue encontrada en 4chan. Supuestamente, hubo una actriz de la industria para adultos que era de Australia, según algunos, se llamaba Savinche Tomatovich. Esta actriz les contó a algunos de sus amigos y familiares una historia bastante extraña. Dijo que había sido abusada de ustedes se imaginarán de qué forma, por una araña gigante de 1,20 m de tamaño. Esta araña era una Jeva fofi, aunque el incidente no tuvo lugar en el hábitat natural de la criatura en el Congo. Más bien, fue en Serbia. Tomatovich continuó diciendo que no estaba sola cuando ocurrió este terrible incidente. Supuestamente, se filmó y posteriormente se distribuyó y desde que la historia se hizo medianamente conocida, muchos han afirmado haberla visto, pero nunca ha aparecido ninguna grabación, afortunadamente. La teoría de que vivimos en un reality show es una de las más interesantes sin duda alguna, ya que si es real, significaría que todos nuestros pensamientos, sentidos y acciones han sido grabados y transmitidos a una audiencia desconocida. Tu propio reality show sería enteramente desde tu perspectiva, te ha seguido toda tu vida y todo lo que ves y haces se transmite las 24 horas del día, los 7 días de la semana a una audiencia, la cual literalmente ha visto todo lo que has hecho. Hay una película muy reconocida que explora esta teoría y yo la recomiendo bastante, se llama The Truman Show y es protagonizada por Jim Carrey. Las predicciones de John Titor fueron hechas por el viajero del tiempo más famoso de la red. John Titor era un usuario de BBS, algo que era como los foros de hoy en día, donde los usuarios podían discutir, compartir archivos, entre otras cosas. Pero este hombre no hablaba de cualquier cosa. Hablaba del futuro. Según su historia, su nombre era John Titor, un viajero del tiempo, y venía del año 2036. Titor hablaba en mensajes cortos y concisos, como un soldado que presentaba un informe, porque es lo que era, un soldado estadounidense que había sido mandado al pasado para una misión muy importante. Tuvo varias predicciones acertadas, como la aparición de un presidente de tez oscura en Estados Unidos a eso del 2015, pero realmente, nada de otro mundo. La mayoría de sus predicciones no se hicieron realidad, aunque él mismo advirtió que su propio viaje podría haber alterado la línea temporal. Al final, nada de eso importa, porque la historia de Titor fue realmente emocionante, y durante unos meses toda Internet estaba pendiente de lo siguiente que iba a revelar. Las zonas negras en Google Maps son imágenes satelitales no accesibles al público. Algunas imágenes satelitales se configuran de estas formas por diversas razones.
Resulta que los países no están interesados en permitir que las empresas muestren imágenes claras de instalaciones sensibles, posiblemente porque personas con muy malas intenciones también han descubierto cómo usar Internet. Muchos proveedores de estas imágenes facilitan capturas de imágenes de la Tierra tales como casas, monumentos, zonas rurales, entre otros. Sin embargo, en algunos casos solo puede ser vistas en un pequeño porcentaje de la misma. Algunas zonas son oscurecidas, difuminadas o trucadas intencionalmente por razones de seguridad nacional, así que por lo general no es culpa de Google, sino de los países en los que se encuentran estas zonas. Aquí les traje unos ejemplos de varias de estas localizaciones. Empezamos con la casa de Ariel Castro, un hombre que atrapó a 3 jóvenes mujeres durante 10 años en su propio hogar. Tenemos a Israel también, que no es que esté cubierto en específico por una imagen negra, ya que a simple vista, todo se ve bien, pero si nos acercamos notaremos que las cosas se vuelven borrosas rápidamente. También está la base nuclear de Marcoule, ubicada en Francia. Y la base aérea europea ubicada en Países Bajos, donde se dice que Estados Unidos alberga varias armas nucleares. Continuamos con las teorías y ahora estamos en el solipsismo. Esta es una teoría que indica que un sujeto solo puede afirmar su propia existencia y ninguna otra. El mundo circundante, incluyendo a otras personas, animales, plantas, objetos, no tiene una existencia. De hecho, es una creación de la conciencia. Básicamente, un individuo solamente puede certificar la existencia de su propia mente y nada más. En la cultura popular, el solipsismo ha sido de las teorías más controversiales y se ha visto empleada en producciones muy reconocidas como Matrix y el efecto mariposa. La proyección astral a Marte se dice que sucedió en el año 1984, en un documento disponible en el sitio de la CIA como parte de un gran volcado de documentos relacionados con la experimentación del gobierno de Estados Unidos con fenómenos paranormales. Y aquí es donde las cosas se empiezan a poner turbias, ya que se encontraba una transcripción aparentemente sin editar de un diálogo entre el viajero y la sala de control, de la que quiero resaltar este comentario en específico, que trasciende de una solicitud de la sala de control que le pide al viajero decir lo que está viendo en ese momento, por lo que él responde: sigo viendo gente muy grande. Parecen delgados y altos, pero son muy grandes. Vistiendo algún tipo de ropa extraña. A continuación, la conversación salta rápidamente a medida que la sala de control indica al sujeto que investigue diferentes coordenadas. A medida que el sujeto lo hace, describe algunos de los sitios de interés que observa, incluido un gran obelisco que le recuerda al monumento a Washington, canales tallados de fondo redondeado, como lechos de carreteras y lo más sorprendente, pirámides. Esto que les acabo de contar es, en otras palabras, un registro supuestamente verdadero del intento de algún servicio de inteligencia real de visitar otro mundo a través de una proyección astral. Bohemian Grove es conocido como el campamento donde veranean los 2.500 hombres más poderosos del planeta. La cuota anual es de $25.000 y hay más de 3.000 varones en lista de espera que tardan más de 10 años para poder entrar. Durante los 15 días que dura el campamento, estos hombres confraternizan, charlan, toman copas, participan en la puesta en escena de 2 obras de teatro amateur, una más convencional y otra con un contenido subido de tono, y realizan peculiares ceremonias paganas. Hay muchos detalles curiosos sobre el funcionamiento de este club, como la existencia de caminos diferentes dentro del recinto para que empleados y socios jamás se crucen y la existencia de hogueras donde los socios pueden arrojar simbólicamente cosas de su vida que les quite su paz. ¿Es el Bohemian Club una organización en la que algunas de las personas más poderosas del mundo diseñan las políticas que se van a aplicar en los siguientes años en el mundo? ¿Están sus ritos paganos inspirados por el satanismo? ¿Por qué las mujeres no pueden entrar? ¿Se celebran actos salvajes durante los campamentos? Pues estas y muchísimas más preguntas existen y parece que no tendremos respuesta por ahora. La teoría de que estamos en el año 1724 es sin duda una de las más locas de esta lista. En la década de 1990, varios historiadores alemanes propusieron una idea radical: la Edad Media no existió y de hecho, estamos viviendo el siglo XVIII. Realmente la explicación de esta teoría es muy extensa y conlleva incluso el uso de matemáticas, pero trataré de resumirla lo más sencillo posible. Básicamente, hay un periodo fantasma de aproximadamente 300 años entre el 600 después de Cristo y el 900 después de Cristo.
Afirman que puede ser por un error de cálculos, mala interpretación de documentos o una falsificación deliberada de los acontecimientos históricos. Como argumento principal, colocan de ejemplo la capilla carolingia de Aquisgrán. Detallan que la forma de construir los arcos de esta edificación no tiene precedentes, mientras que sus predecesores aparecieron 200 años después. Lo que haría que nuestro año actual sea aproximadamente 1724. La teoría de que nosotros mismos creamos a los fantasmas es llamada la sensación de presencia, y un reciente estudio acerca de esto nos muestra que realmente hay regiones del cerebro asociadas con esta sensación, y según se vio, las personas que sufren de esta sensación tienen lesiones en esas mismas regiones. Básicamente, el tanto pensar en una presencia la cual nos acompañe, hará que la misma sea creada y viva en nuestra mente, pero únicamente nos dé la sensación de estar cerca cuando pensamos en ella. Este estudio podría tener implicaciones reales sobre cómo la ciencia entiende la esquizofrenia. Es posible que estos resultados puedan explicar algunos de los síntomas que experimentan los pacientes con esquizofrenia, como la sensación de que están siendo controlados por una presencia extraterrestre, pero eso lo dejaremos para otro iceberg. Bajamos al nivel 4. Las luces de Murphy son un fenómeno sin explicación que atrae a miles de turistas a Texas, Estados Unidos. Básicamente, son un conjunto de luces de color rojo, azul y blanco que suelen aparecer de repente durante la noche sin importar el clima ni la temporada. Estas suelen apagarse, encenderse e incluso moverse en direcciones aleatorias. La verdad es que nadie sabe de dónde provienen estas luces y todos están de acuerdo que es un misterio, uno de los más longevos de la historia, ya que fueron vistas por primera vez en el año 1883. Sucede entre 12 y 15 veces al año y se ha convertido en una atracción turística que ha ayudado a situar en los mapas a este pequeño pueblo de apenas 2.100 habitantes. Por supuesto, hay todo tipo de teorías. Hay quien cree que son ovnis, extraterrestres con intención de contactar con nosotros, estrellas en caída libre o incluso que se trata de un fenómeno paranormal. Lo cierto es que por ahora no tenemos una respuesta concreta a esto. El Cibarium fue un mamífero herbívoro que desapareció misteriosamente de la faz de la Tierra. Vivió en Asia y África hace más de 2 millones de años. Destacaba por su gran forma ósea similar a la de un ciervo, pero la suya no se caía cada año. Se cree que los cuernos solo los tenían los machos, pero no hay nada confirmado al respecto. También tenía unas patas largas acabadas en 2 pezuñas que permitían al animal correr a gran velocidad. Hasta hace poco se creía que el cuello de este animal se asemejaba al de un ciervo, pero era más similar al de las jirafas. En total, estos medían 2.8 metros de alto y 3 metros de longitud. Algunas personas creen que los Cibarium convivieron con una civilización del Oriente Medio hasta hace 4.200 años, siendo una importante criatura para la misma. Como les dije anteriormente, no se sabe qué fue lo que pasó con estos animales y sigue siendo un misterio a día de hoy. El vuelo número 7 de Pan Am fue un vuelo alrededor del mundo en dirección oeste que se estrelló en el Océano Pacífico el 8 de noviembre de 1957, mientras volaba a Honolulu desde San Francisco. El accidente le quitó la vida a 36 pasajeros y 8 miembros de la tripulación. El destino del vuelo no se conoció hasta aproximadamente 9 horas después de su última transmisión de radio conocida, momento en el que el avión se habría quedado sin combustible. Curiosamente, nunca se recibieron informes de radio de emergencias de la tripulación de vuelo, por lo que o nunca pidieron ayuda o no se pudieron comunicar por alguna misteriosa razón. Varias investigaciones sobre la causa del accidente no fueron concluyentes. A pesar de algunas teorías de que el avión pudo haber sido víctima de sabotaje, mantenimiento deficiente o un incendio durante el vuelo, los investigadores no pudieron encontrar pruebas suficientes para apoyar una conclusión definitiva, convirtiéndose en uno de los mayores misterios de la historia de la aviación. La simiente de serpiente es una creencia basada en una interpretación bíblica y una superstición. Esta doctrina nos enseña que el pecado de Eva no fue simple desobediencia, sino que tuvo contacto sexual con la serpiente, siendo esto algo demasiado turbio. También dice que Caín era el hijo de Eva y el diablo y que los descendientes de Caín son, según esta idea, los hijos de Satanás.
Aunque en la Biblia se nos deja claro la existencia de dos linajes espirituales, uno de humanos que seguían a Dios y otro de humanos que lo rechazaron y se convirtieron en hijos adoptivos espirituales de Satanás, ninguna connotación a que Caín sea hijo biológico de Satanás se encuentra en la Biblia, por lo que no hay forma alguna de corroborar esta teoría. El misterio de las calaveras de cristal inició el 1 de enero de 1924, cuando Frederick Albert Mitchell, un aventurero y escritor inglés, se encontraba junto a su hija adoptiva Ana, investigando las ruinas de la ciudad maya de Lubántum, en Honduras. Todo parecía normal, hasta que Ana haría un increíble descubrimiento entre las ruinas, un cráneo de cristal. El misterioso cráneo de cristal encontrado entre las ruinas de Lubántum sería conocido a partir de entonces como el cráneo del destino. Mitchell y su hija siempre aseguraron que este cráneo tenía poderes sobrenaturales. Se comentaba, de hecho, que la calavera de cristal instalaba pensamientos en la mente de quien la observaba y propiciaba algunas habilidades telepáticas. Mitchell relató en su autobiografía que el cráneo tiene por lo menos 3.600 años de antigüedad y era empleado por el sumo sacerdote maya en ritos esotéricos. Se dice que cuando él deseaba la muerte con ayuda del cráneo, esto ocurría de alguna u otra forma. En 1970, un restaurador afirmó que estos cráneos habían demorado unos 300 años en tallarse, siendo un oficio llevado de generación en generación. Los que propician el origen misterioso de la reliquia aseguran que ésta no solo tendría poderes sobrenaturales, sino que, además, no sería la única, tal como advierte una antigua leyenda maya, que afirma que existen en total 13 calaveras mágicas en la Tierra, todas de cristal. Sin embargo, es complejo a día de hoy saber cuáles son reales y cuáles no. Con el nombre de lámparas de Dendera, se conoce a un grabado hallado en uno de los templos consagrados por los antiguos egipcios a la diosa Hathor, que evidencia dos cartuchos ovalados con una serpiente en el interior de cada uno de ellos, que recuerda con claridad al filamento que utilizan las bombillas incandescentes. El hallazgo hizo suponer a varios investigadores que quizá en el antiguo Egipto llegó a emplearse algún tipo de electricidad. Con el tiempo esta creencia se acrecentó, al no hallarse evidencias de antorchas o candiles en ninguna pirámide ni tumba egipcia. Así, hacia comienzos de la década de 1980, los investigadores Peter Krasa y Reinhard Habeck postularon por primera vez la hipótesis de que el bajorrelieve demuestra que en Egipto conocieron la electricidad. El puente de los perros suicidas se encuentra en Dumbarton, Escocia. Los vecinos salían a pasear con sus mascotas y, por algún motivo, muchas de ellas se mostraban intranquilas al cruzar el puente y saltaban por encima del pretil, un muro de granito que sirve de frontera entre el camino y un vacío de 15 metros de altura. Incluso algunos de los que sobrevivían volvieron a repetir el intento, como si una fuerza misteriosa los llamara desde algún territorio desconocido. Todas las caídas se produjeron en el mismo lugar, en los dos últimos tramos del lado derecho del puente, y casi todas en días claros y soleados. Además, los perros pertenecían a razas de nariz larga, como labradores y perdigueros. Los investigadores locales calculan que más de 300 han saltado del puente y los reporteros de los tabloides dicen que se trata de 600. Se dice que han fallecido por lo menos 50 perros. Algunos dicen que las explicaciones racionales están relacionadas con el terreno y los aromas de mamíferos en el barranco que quizá enloquecen a los perros, pero otras explicaciones adoptan un tono más paranormal. El lugar donde se encuentra el puente, silencioso, exuberante y a veces inmóvil, se ajusta a la descripción de lo que los celtas paganos llamaban un lugar angosto, un sitio hipnótico donde coinciden el cielo y la tierra. El submarino Kursk fue un submarino que se hundió hacia las 9 de la mañana del 12 de agosto del año 2000, cuando el capitán Gennady Petrovich, comandante del submarino, dio la orden de disparar 2 torpedos de salva. El sumergible participaba de los ejercicios militares rusos que se desarrollaban en el mar del norte de Europa, y los disparos eran parte de las maniobras planeadas. Lo que no sabía Petrovich es que esa orden desencadenaría un fallo en el mecanismo de funcionamiento de los torpedos, lo cual generaría 2 grandes explosiones que terminarían dejando a 118 marinos rusos sin vida, convirtiéndose esto en una de las mayores catástrofes con más incógnitas que existen, porque créanlo o no, estaba científicamente comprobado que este submarino era imposible de hundir. Al principio, cuando se conoció la noticia del hundimiento de aquel gigante de acero de 110 metros de largo,
el gobierno ruso informó que los 118 tripulantes del Kursk habían muerto antes de que el sumergible alcanzara el fondo del mar. Sin embargo, una nota encontrada en uno de los bolsillos del uniforme que vestía un teniente evidenciaba lo contrario. 23 de los marinos habían logrado sobrevivir a las 2 explosiones que causaron el hundimiento. En una parte de esta nota, decía lo siguiente: «Está oscuro aquí para escribir, pero lo intentaré a través del tacto. Parece que no hay posibilidades, 10 a 20%. Esperemos que al menos alguien lea esto». Finalmente, el rescate no pudo llegar a tiempo y la investigación concluyó que los 23 marinos no lograron sobrevivir más de 6 horas. En 2018 se filmó la película Kursk, en la que se narra la tragedia del submarino. Un humancé es un término usado para referirse a los híbridos entre humano y chimpancé y particularmente a un peculiar simio de nombre Oliver que fue popularizado en los años 1970 como un posible híbrido auténtico. Supuestamente, Oliver presentaba características excepcionales en un simio, como su costumbre de caminar siempre erguido como los humanos y su gran inteligencia. Esto hizo de Oliver un enigma para la ciencia y también una sometida estrella de la industria del espectáculo y del morbo público. Oliver disfrutaba más de la presencia de los humanos que de la de los chimpancés. Incluso se decía que se sentía atraído sexualmente por las humanas y no por las hembras de chimpancés, como asegura Jane Berger, esposa del primer dueño de Oliver, quien aseguraba haber tenido que frenar los deseos del chimpancé constantemente. Además, los demás chimpancés rechazaban la presencia de Oliver, por lo cual nunca se logró su reproducción. En la prensa de Estados Unidos circularon rumores acerca de supuestas pruebas genéticas realizadas a Oliver y las mismas habrían determinado que tenía 47 cromosomas, uno más que un ser humano y uno menos que un chimpancé. Este número impar de cromosomas apoyaría la hipótesis de algún tipo de hibridación de una cierta clase. Sin embargo, estos rumores nunca fueron confirmados y los análisis que se realizaron en la Universidad de Chicago concluyeron que, a pesar de la apariencia y conducta extraña de Oliver, se trataba de un chimpancé y no de un híbrido, pero realmente no se sabe. La teoría de la existencia de una civilización previa a la humana postula la posibilidad de que, hace millones de años, haya existido en la Tierra una civilización no humana, capaz de transformar el mundo al punto de provocar un cambio climático mayor, de hecho, al causado por la humanidad en la era industrial. La teoría no es caprichosa, ya que los científicos se basan en el estudio de un fenómeno conocido como máximo térmico del Paleoceno. Un brusco cambio climático que marcó el fin del Paleoceno y el inicio del Eoceno, básicamente, sucedió hace 56 millones de años. En ese periodo histórico, la temperatura promedio de la Tierra era 15 grados superior a la actual. Prácticamente no había hielo en toda la superficie terrestre y el clima en los polos era casi tropical. La principal razón de esta teoría es la quema de carbón fósil, un acto posible de realizar únicamente por seres con una capacidad intelectual notable, como nosotros. De todos modos, los científicos llaman la atención sobre un punto. Si en verdad hubiera existido esa civilización extinta, sería perfectamente posible que no se haya registrado rastro alguno. Piénsese que la mayoría de los fósiles que se encuentran datan de miles o de cientos de miles de años, no de millones. Por lo que si realmente existió una civilización, estos fueron muy diferentes a lo que a día de hoy conocemos como humanos y probablemente tenían habilidades muy distintas a las nuestras. Los zoológicos humanos fueron algo pero muy perturbador y real. Uno de los primeros antecedentes de los zoológicos humanos tiene origen en México, donde Moctezuma, gobernante y líder azteca durante el siglo XV, conformó una colección en la que además de animales importados de diversas latitudes, también exhibía personas poco comunes para él, tales como albinos, jorobados y enanos. Para Moctezuma se trataba de seres extraordinarios que valía la pena catalogar, coleccionar y mostrar en sus reuniones importantes para la entretención y diversión de sus invitados. Alrededor del mundo existieron diversos zoológicos que encerraban personas cuya fisonomía no era la habitual, cuya piel no era blanca o que tenían facciones diferentes. Pero sin lugar a duda uno de los episodios más bochornosos se desarrolló en 1958 cuando se inauguró la Exposición Nacional de Bruselas, la cual pretendía mostrar al mundo ideas de fraternidad, equidad e innovación para un futuro próspero.
Mientras que muchos países llevaron inventos que pretendían cambiar el mundo, Bélgica hizo una exhibición de comunidades africanas. Familias enteras de las que hacían parte mujeres y niños fueron encerradas entre rejas de bambú, mientras la gente se acercaba para acariciarlos y darles de comer. Se dice que la exhibición fue visitada por más de 41 millones de personas y ni una de ellas se alarmó ante la muestra de racismo que se estaba generando. No se conoce el trasfondo de cómo capturaron a estas personas o qué sucedía tras todo esto, pero sin duda alguna debió haber sido muy triste. HNL Online era, supuestamente, un videojuego muy similar a Second Life y solo podía encontrarse y jugar en la Dark Web. Se dice que la mayoría de jugadores eran criminales, terroristas y amantes de los niños, básicamente, gente muy enferma mentalmente, quienes usaban este juego para comunicarse entre ellos, hablar sobre temas de interés e incluso compartir material. Aparte de esto, la única prueba que existe acerca de la verdadera existencia de este videojuego es esta foto que muestra un videojuego bastante mediocre, a blanco y negro y con unos gráficos bastante deplorables. HNL Online a día de hoy se considera un videojuego perdido, del que realmente se sabe prácticamente nada. Puede que sea una broma o creepypasta, o puede que sí haya existido, o aún exista. Al parecer, nunca lo sabremos. Empezamos con el nivel 5. El infierno azul de Michigan es una de las teorías conspirativas más raras que pude encontrar. Esta teoría postula que en algún lugar de los extensos sistemas de túneles subterráneos del estado de Michigan hay un pasaje que nos lleva fuera de la realidad. Adquiere el nombre de infierno azul debido a la falla que se encuentra en los videojuegos, la cual ocurre al haber un error con el entorno que hace que el avatar del jugador aparezca fuera del mapa del juego, con los edificios y calles visibles, pero inalcanzables. Hay pocos informes sobre el infierno azul en sí, y muchos creen que si uno entra en el mismo, nunca podrá volver a la realidad normal. La gente sombra es un fenómeno que se ha dado a conocer desde hace más de 10 años. Su difusión se empezó mediante redes sociales, foros web, páginas de debate, entre otros. Se le conoce como gente sombra a esas siluetas sombrías que muchas veces vemos o creemos ver en nuestro día a día, ya sea en nuestro propio hogar o en algún otro lugar. Aparecen en la vista periférica, o lo que conocemos como el rabillo del ojo en nuestro campo de visión. Reconocemos la silueta en la esquina y al mirar, no desaparece, sino que permanece unos segundos, muchas veces se aproxima a nosotros o sigue su camino. Lo interesante de esta teoría es que se las mostraré con 2 metrajes que la muestran muy claramente, así que atentos. Y ahora el segundo metraje. El Thunderbird de 1890 hace referencia a una imagen que publicó el periódico de Tombstone el 26 de abril de 1890 en Arizona, Estados Unidos. En este artículo se mostraba a varios vaqueros sosteniendo el cuerpo de una criatura mitológica que, según se decía, tenía la piel suave, alas sin plumas como las de un murciélago y una cara que parecía un caimán. Esta descripción tiene cierta similitud con la de un pterodáctilo prehistórico, un animal cuya existencia ya se conocía en ese momento. Se supone que arrastraron el cadáver de regreso a la ciudad, donde lo inmovilizaron con las alas extendidas a lo largo de todo un granero.
Poco a poco empezaron a salir unas pocas imágenes más que permitían analizar mejor a la criatura, e incluso varias se consideraron reales, pero a ciencia cierta sigue siendo un gran misterio a día de hoy. FWD-7 es sin duda de las cosas más raras que pude encontrar, sin embargo, no tengo mucha información al respecto. Se trataba de un correo electrónico enviado a residentes de la zona de San Francisco a eso del año 2004. Este contenía una dirección la cual decía que la persona que fuera a la misma encontraría un monto de dinero bastante apetecible, pero lo cierto es que únicamente guiaba a un cadáver en descomposición. La máquina del tiempo del Vaticano es una de las teorías conspirativas más raras que existen acerca de este tema. Habla sobre una máquina del tiempo que supuestamente fue construida en secreto y que entre los años 60 y 90 fue usada por un sacerdote para viajar a los tiempos de Jesucristo y poder ser testigo de la crucifixión. La existencia de esta máquina claramente nunca ha sido comprobada, pero se dice que tiene la habilidad de mostrar el pasado y el futuro, y un libro de 2002 escrito por el sacerdote del Vaticano, François Brugné, dice que es mucho más que una simple historia. El aparato podía, según un testigo, ser dirigido a una época específica que el equipo quería ver, y una pantalla mostraba las imágenes mientras que el aparato capturaba el video para que pudiera ser estudiado y resguardado por los expertos, lo que extrañamente lo hace sonar todavía más loco. Una foto filtrada de este viaje es la que están viendo en este momento, la cual muestra el rostro de Jesús. El código de desesperación es una teoría que nos dice que existe un orden de sentimientos y sensaciones que si una persona llega a sentir de la forma que la teoría lo dice, lo llevará posteriormente a quitarse su propia vida. No se tiene muy claro el orden de los eventos y emociones que se deben sentir para que el mismo suceda, pero se cree que están la decepción, tristeza, enojo e impotencia. No hay pruebas de la existencia de esto, pero fue mencionado por primera vez en la web profunda hace varios años ya. El propósito real de la lotería se dice que es atrapar a viajeros del tiempo. Estos retroceden en el tiempo con números memorizados, ganan, pero muchas veces no tienen identificación del periodo de tiempo en el que la ganaron, por lo que no pueden reclamar el dinero y posteriormente son arrestados. Como dato curioso, existe la teoría de que si una persona se gana la lotería 3 veces o más, se le buscará cierta organización encargada de regular el propósito que les conté anteriormente. Lo que hacen con esta gente ya es algo desconocido. La caja negra de inteligencia artificial es la máxima prueba del peligro que existe con las inteligencias artificiales. Para ilustrarlo utilicemos un caso real sacado del proyecto del coche autónomo, que ha ganado gran notoriedad mediática gracias a las inversiones millonarias de compañías como Google, Tesla e incluso Uber. Un ingeniero trabajó durante varios años para crear un sistema de conducción autónoma gobernado por inteligencia artificial, logrando que el automóvil transite carreteras públicas con gran velocidad y con una conducción suave, segura, impecable. Se podría decir que esta conducción es casi mejor que la humana. Confiado por la ausencia de incidentes, decide transitar por nuevos paisajes, y cuando se acerca a un puente en la carretera, a la vera de un acantilado, nota un ligero desvío a la izquierda, pero nada grave. Con el tiempo, se descubrió que la inteligencia artificial había aprendido a utilizar la hierba del camino como una guía para orientarse y se había quedado completamente confundida cuando ésta desapareció. Esto pudo haber acabado con la vida del conductor y muestra que la inteligencia artificial es algo que si logra avanzar mucho, puede ser muy peligroso. El último deseo de Dios es una teoría que explica que existió un Dios que nos creó y ese Dios lo hizo estando a punto de morir, es decir, que decidió gastar toda su energía creándonos. Se dice que nos creó con la intención de que en el futuro evolucionáramos y nos convirtiéramos en dioses muy poderosos como Él, pero eso nunca sucedió ni sucederá, por lo que se dice que su deseo será en vano, o por lo menos, está muy lejos de cumplirse. La teoría de la demolición controlada del World Trade Center es la hipótesis que sostiene que algunos derrumbes no fueron una consecuencia de los daños generados por los impactos de los aviones contra las Torres Gemelas durante los ataques del 11 de septiembre de 2001, ni del deterioro derivado de los incendios subsiguientes, sino que fue causado por explosivos implantados de antemano en los edificios. Esto porque los ataques fueron realizados por los más altos niveles del aparato de inteligencia de Estados Unidos y usaron la Torre 7 como búnker de comando, por lo que posteriormente fue demolida para destruir toda evidencia y la escena del crimen. El Ojo del Sahara es la estructura más impresionante que él mismo contiene.
Recordemos que el desierto del Sahara existe desde hace unos 13.000 años, pero solo en 1965 se consiguió descubrir este increíble paraje del que les hablo. ¿La razón? Solo se podía ver desde el espacio. Originalmente, se creyó que esta enorme estructura nació como consecuencia del impacto de un meteorito, pero las investigaciones que se realizaron refutaron esta hipótesis. De hecho, los análisis confirman que algunos sedimentos rocosos de su interior datan de hace unos 2.500 millones de años. El inexplicable origen de esta impresionante estructura ha generado todo tipo de teorías, entre las que destaca la posibilidad de que se trate de la mítica Atlántida, aplicando la descripción que Platón hizo de ella en sus diálogos. El filósofo griego asegura que se trataba de una isla muy poderosa situada más allá de las columnas de Hércules, con forma circular y que estaba dividida en círculos concéntricos, divididos entre sí por franjas de agua. No solo encaja en ubicación, forma y tamaño con la descripción de Platón, sino que incluso pudo ser una isla hace unos 5.000 años. Terminado el nivel 5, seguimos con el nivel 6. D.B. Cooper es el nombre atribuido a un hombre que secuestró un avión en Estados Unidos el 24 de noviembre de 1971. Robó aproximadamente $200.000 y saltó en paracaídas desde la aeronave para posteriormente desaparecer para siempre. Todo empezó en un vuelo que iba desde Portland a Seattle, y cuando iba a la mitad del recorrido, este hombre llamó a un asistente de vuelo y le mostró su maleta con una bomba, diciéndole que lo único que detendría su atentado sería un maletín con el dinero que quería. Con la noticia pasando de voz a voz y con un tenso ambiente en el avión, se le dio el monto de dinero al hombre. A más de 3.000 metros de altura, en un lugar indeterminado entre Seattle y Reno, el ladrón saltó sobre las montañas del estado de Washington. Tras descubrir lo ocurrido, la tripulación dio la voz de alarma a las autoridades, pero entonces la policía cayó en cuenta de que no sabía absolutamente nada sobre el ladrón, ya que el nombre con el que reservó el pasaje era falso. No fue hasta 5 años después cuando se descubrió una pista, pero no terminó de conducir a ningún camino que diera con el ladrón. A pesar de encontrar pistas y tener cientos de sospechosos, el FBI nunca logró encontrarlo. Su rastro se perdió en el mismo momento en el que comenzaba su hazaña y el caso continúa sin resolverse. El síndrome del tercer hombre por lo general ocurre cuando alguien se encuentra solo en una situación de supervivencia. Este síndrome o efecto hace creer a la persona que está acompañado de alguien más, quien lo ayuda y guía en medio de su aterradora experiencia. Incluso se han presentado casos en los que las personas que la viven dicen poder ver siluetas e incluso ver a la persona en específico. Un ejemplo de esto fue lo que le pasó a Frank Smith en 1933, quien estaba escalando una montaña junto a su compañero de expedición. En medio de la escalada, empezó una desgarradora tormenta, la cual, según Frank, tuvo que sobrepasar junto a su compañero, cuyos sonidos de herramientas y gritos de apoyo se seguían escuchando durante absolutamente todo el trayecto, haciéndolo sentir acompañado y fuerte para lograr completar la hazaña. Una vez acabó la tormenta, se paró, metió la mano en el bolsillo para coger una tableta de chocolate, la partió en dos y giró el brazo ofreciendo la mitad a su compañero. Todavía con el brazo extendido y al ver que nadie cogía el chocolate, se dio la vuelta, tan solo para darse cuenta de que estaba completamente solo. Posteriormente sería informado de que su compañero había fallecido 45 minutos antes de que él se diera cuenta. El Caballero Negro es una supuesta nave espacial que vigila la Tierra desde hace milenios. Este es un mito con 120 años de historia. Su origen se remonta a 1899, en plena época de los experimentos radiofónicos que llevó a cabo Nikola Tesla, con los que se detectó una supuesta señal de radio natural extraterrestre. Sería hasta 1998 que se empezaron a mostrar imágenes reales del satélite y a crearse todo tipo de teorías acerca del mismo. Una de las más famosas es que es usada como método para escanear nuestro planeta y nuestra evolución antes de que comience la invasión. Los elevadores sin fin es una teoría muy simple pero a la vez muy turbia. Se trata de algo muy similar al código de desesperación, pero en este caso, con pisos y más concretamente, alturas. Se cree que si el cuerpo humano es llevado a distintas alturas específicas en un orden correcto, esto provocará un fallo en la realidad que hará que la persona que esté en el elevador nunca más logre salir del mismo.
Esto por ser llevada a una realidad alterna en la que el elevador nunca dejará de subir y bajar. In media se trata de la práctica religiosa más radical del ayuno, ya que supone la no ingesta de comida ni bebida durante prolongados periodos de tiempo, incluso más de lo que nuestro cuerpo puede soportar. Específicamente, más que una práctica, se trata de la cohibición completa de los alimentos. Esto normalmente se hace como un motivo religioso, y quienes han empleado este método proclaman que serán enviados al cielo de manera 100% segura, ya que Jesús mismo, así como varios santos, vivieron durante largos periodos de tiempo sin sustento. Sin duda es una de las teorías más desconocidas y extrañas que hay. El fenómeno del objeto desaparecido es algo por lo que todos nosotros hemos pasado en algún momento. En este tipo de desapariciones siempre hay implicado un objeto que una persona deja en un lugar. Cuando ese objeto va a ser utilizado, ya no está, desaparece, y la persona lo busca pero no lo encuentra. Al poco tiempo o al día siguiente, el objeto reaparece en el lugar donde había sido dejado. En realidad, esta teoría no tiene explicación lógica, pero se dice que en muchos casos es un fallo de la realidad. El agujero de miel nació en 1997, cuando el famoso programa de radio estadounidense Costa a Costa AM entrevistó a un hombre llamado Mel Waters, que afirmaba que en una zona de su propiedad ubicada en la colina de Manistee, Washington, había una especie de extraño agujero donde las personas habían ido durante años para arrojar residuos como frigoríficos, madera, tierra, ganado o incluso personas sin vida. Uno de los misterios del agujero según Mel era que no tenía fondo. Con el paso de los años la basura acumulada no se veía, iluminaba el agujero y no se reflejaba el fondo o los lados. Según Mel, después de la emisión del programa de radio, el gobierno le obligó a salir de sus terrenos, quedándose él mismo con el agujero y eliminando toda prueba de que él mismo existió, incluso en los mapas digitales. El hombre de Tauret es el caso de un hombre que llegó un día a un aeropuerto japonés procedente de un misterioso país llamado Tauret. Mucha gente ha confirmado que la historia es real, por lo que la cuestión crucial del caso está en Tauret. Se observará fácilmente que no existe país alguno con ese nombre, ni en la actualidad ni en la época en la que supuestamente tuvo lugar este incidente, es decir, los años 50. La historia acaba con la desaparición definitiva del hombre un día después de su llegada a Japón. Por otro lado, todos sus documentos personales, como su pasaporte y carné de conducir, también desaparecieron, lo que convierte a esta historia en un caso irresoluble. Es una teoría muy interesante, y si están desocupados algún día, pueden leer más acerca de ella en Internet. Cruel Onion Wiki era una página de acceso libre, parecido a un sitio de descargas. El contenido de este sitio era tan bizarro como enfermo, ya que trataba de ejecuciones de animales. Los metrajes en los que una persona acaba con la vida de un animal eran comunes aquí, y lo peor es que se compartían en webs completamente públicas. Fue cerrada hace ya varios años. Nada más que decir de esta web. El niño de la caja de 1957 es el nombre dado a un niño no identificado, de 3 a 7 años de edad, cuyo cuerpo sin ropa y maltratado fue encontrado en una caja de cartón en un bosque de Filadelfia, Pensilvania, el 25 de febrero de 1957. El cuerpo fue descubierto por primera vez por un joven que estaba revisando sus trampas para ratas, pero ante el temor de que la policía confiscara sus trampas ilegales, no informó de lo que había encontrado. 2 días después, un estudiante universitario vio a un conejo corriendo hacia la maleza. Sabiendo que había trampas para animales en el área, detuvo su auto para investigar y descubrió el cuerpo. Él también se mostró reacio a tener contacto con la policía, pero decidió reportar su hallazgo al día siguiente. La identidad del niño aún no ha sido descubierta y el caso permanece abierto. Bienvenidos a los niveles 7 y 8, empezando claramente con el nivel 7. La Batalla de Los Ángeles es el nombre dado por las fuentes contemporáneas a un incidente ocurrido en Los Ángeles, California, el 25 de febrero de 1942, cuando los radares militares de la ciudad detectaron un objeto no identificado sobre el Pacífico a unos 220 kilómetros al oeste de la costa. La Asociación de Artillería de los Estados Unidos afirmó haber divisado algo parecido a un globo meteorológico, y como se sospechaba de una nueva arma japonesa, diseñada para camuflarse como exactamente uno de esos, comenzaron a abrir fuego con cientos de proyectiles.
A pesar de la fuerte ofensiva de los americanos, el objeto parecía resistir los impactos. Las noticias de la amenaza inminente se esparcieron con rapidez. La Marina y el Ejército se unieron a la batalla, creando un escándalo de tal escala que 5 personas fallecieron debido al masivo caos sonoro causado por tantas detonaciones. El tiroteo duró 58 minutos continuos y las autoridades reconocieron que el incidente se debió a una falsa alarma de ataque aéreo y que la causa específica fueron los nervios de guerra debido a la tensión mundial de la época. Sin embargo, para los creyentes de la ufología, la batalla de Los Ángeles se debió a la aparición de naves extraterrestres, convirtiéndose en uno de los casos más llenos de conspiraciones que han existido. Los skyquakes son sonidos instrumentales que vienen del cielo por unos minutos y cesan. Muchos creen que esto es la advertencia de los ángeles por la venida de Cristo, pero es un tema lleno de controversias y teorías. No hay mejor forma de explicar esto que con metrajes del mismo. Sonidos muy similares a este son los que cientos de personas aseguran haber escuchado pasada la medianoche de este lunes. Durante la mañana, Facebook y Twitter se convirtieron en los lugares donde muchos quisieron encontrar respuesta a la pregunta, ¿habré sido solo yo? Los cuartos rojos son sitios web donde una víctima es torturada y maltratada en un video transmitido en vivo. Si una persona quiere participar en esto, ya sea para dar órdenes sobre qué es lo que quieren que le hagan a la persona o qué método de maltrato sigue, debe desembolsar cantidades extravagantes de dinero, pero en bitcoins. Dicho esto, creo que el conocimiento de la mayoría de la gente sobre estos cuartos provienen de creepypastas y leyendas urbanas, por lo que podremos encontrar muchos relatos en internet sobre los mismos. Sin embargo, no hay forma de comprobar su veracidad, a menos de que lo vivamos a sangre propia. La teoría conspirativa de contratar un sicario como método de suicidio ha tomado muchísima fuerza los últimos años, ya que han habido testigos de cómo personas en la web profunda contratan a homicidas para ejecutarse a sí mismos, tal vez por la incapacidad de hacerlo ellos mismos debido al miedo, o por alguna otra extraña razón. Se dice que para estas ejecuciones se ordena al sicario actuar en un momento en el que la persona no se lo espere, para que a sí mismo no esté preparada y no sienta miedo. El demonio del incendio de Luna Park aconteció en la noche del 9 de junio de 1979, cuando se produjo un incendio en el interior de una atracción aproximadamente a las 8:15 horas. Debido a una combinación de baja presión de agua y falta de personal dentro del parque, un padre falleció junto a sus 2 hijos, uno de ellos llamado Damien. Algún tiempo después de la tragedia, la esposa de John se encontró con algunas de las fotografías tomadas durante ese horrible día y se detuvo a mirar una en particular. En ella, su hijo Damien está posando tímidamente junto a una figura intimidante que lleva una máscara de aspecto demoníaco con cuernos en la cabeza. No pudieron localizar a aquel hombre disfrazado y después del hecho, se hicieron comparaciones entre la figura y el dios Moloch, quien sacrificaba a los niños mediante fuego como diversión. Aunque se han reclamado fallas eléctricas e incendios provocados por personas desconocidas, la causa exacta del incendio no pudo determinarse mediante una investigación forense. Los backrooms son una leyenda urbana que ha adquirido mucha fuerza últimamente, llegando a convertirse en un tema lleno de teorías conspirativas. Tratan sobre un laberinto de oficinas, pasillos y niveles en los que cada uno contiene su propia variedad de bestias, monstruos o entidades. Cada nivel también tiene sus propias características, como colores, olores o sonidos que se pueden escuchar en el interior del mismo. No hay una forma segura de que alguien entre a estos lugares, pero las personas que afirman haber ido en algún momento dicen que lo hicieron mediante una pared que se puede atravesar en algún lugar, o simplemente ir allí por accidente en un sueño. Realmente son muy peligrosos ya que aparte de contar con diferentes características que pueden poner en peligro nuestra vida, puede suceder algo peor, y es quedarnos atrapados en ellos para siempre. La muerte
de Max Spires tiene que ser una de las más sospechosas que han existido. El hombre, padre de 2 hijos, fue encontrado sin vida en el sofá de un apartamento en Polonia, donde se encontraba porque había ido a dar unas charlas sobre teorías de conspiración acerca de ovnis. Las causas de su fallecimiento apuntan a que sucedió tras ingerir un líquido negro que posteriormente vomitó, pero lo más raro es que antes de que esto sucediera, le escribió a su madre un mensaje que decía: «Estoy en problemas, si algo me pasa, investiguen». La muerte de este hombre es todo un misterio, no solo porque no se conozcan las causas reales, sino porque se dedicaba a investigar teorías conspirativas en las que involucraba al gobierno estadounidense y cómo él mismo escondía toda esta información. Fue justo esta profesión la que lo dejó sin vida, ya que según su madre, sus enemigos lo odiaban, ya que se exponía demasiado y era peligroso para el gobierno. Las últimas semanas había estado indagando en las vidas de figuras reconocidas de la política, los negocios y el entretenimiento. Su cuerpo no presentaba lesiones físicas, pero podría haber fallecido por un lento y gradual envenenamiento, pero a la familia de Max no se les entregó datos de la autopsia. El manuscrito Voynich es un libro muy curioso que presenta un lenguaje indescifrable e imágenes extrañas de plantas y otras cosas que no existen en este mundo. Fue descubierto en 1912 y actualmente es conservado en la Universidad de Yale. Escrito en el siglo XV, en un idioma o código que nadie ha podido descifrar hasta la fecha, lleva ilustraciones de plantas raras, inexistentes, así como símbolos astrológicos, mujeres sin ropa y criaturas con forma de medusas. El libro contiene una gran variedad de dibujos en miniatura de desnudos femeninos, la mayoría con el abdomen hinchado, sumergidos en fluidos e interactuando de forma extraña con una especie de tubos. El alfabeto no se parece a ninguna escritura conocida y tan solo los atuendos y peinados de las figuras humanas que aparecen en las ilustraciones, así como algunos castillos, nos indicarían su origen. Y al final hay varias páginas que parecen contener recetas, y cada capítulo comienza con una flor en forma de estrella. Sin embargo, todo es muy borroso, y no se sabe absolutamente nada a ciencia cierta del mismo. El tren que viajó en el tiempo pertenecía a la empresa italiana Zanetti y sucedió a eso del año 1911, exactamente un 11 de junio, cuando esta compañía ferroviaria programó el viaje inaugural de un tren de lujo destinado a la clase alta de Italia. La historia menciona que las primeras horas del viaje transcurrieron en perfecta normalidad. De hecho, los pasajeros elogiaban el servicio y se mostraron felices con la experiencia. Pero las cosas se pusieron extrañas cuando estaban por recorrer el túnel que atravesaba las montañas, ya que el tren ingresó al túnel, pero jamás salió. Del otro lado, una multitud de curiosos se desilusionó al ver que la lujosa máquina desapareció en las penumbras y tras un buen rato de espera, los reporteros empezaron a suponer diversos escenarios. Rumoraban que el tren sufrió una avería o un accidente que le impidió avanzar, así que la autoridad organizó un equipo de búsqueda, por lo que hombres recorrieron el túnel de principio a fin, pero solo localizaron a 2 pasajeros aturdidos que deambulaban dentro del túnel con heridas leves. Estas personas explicaron que saltaron del tren por el pánico que les produjo una serie de eventos inexplicables. En el relato señalaron que, justo antes de ingresar al túnel, percibieron un fuerte zumbido, y mucho humo perturbó la vista por las ventanas. En 1845, es decir, 66 años antes, un médico en México atendió a un grupo de 104 italianos con ropa extraña. Todos estaban histéricos, afirmaban ser de Roma y haber llegado en tren. Aparentemente, una de esas personas llevaba una cajetilla de cigarros con la fecha impresa de 1907. Otro informe de 1955 describe el tránsito de un tren italiano por las vías férreas de Zavalchi, en Ucrania, donde un trabajador señaló que el tren apareció de la nada y arrolló a unas gallinas. Sin duda uno de los casos de viajes en el tiempo más interesantes y turbios que han existido. Las escaleras en los bosques hacen referencia a un fenómeno sin explicación alguna. Son escaleras que emergen de los árboles, que no conducen a ninguna parte, solas y con un aspecto inusual. Un usuario americano que trabaja para el equipo de búsqueda y rescate de personas que se pierden en bosques, contó en Reddit que durante 6 meses que estuvo en su cargo nocturno, podía sentir cómo las escaleras se movían muy lentamente por el lugar. También hay testimonios de fuera de Estados Unidos, por ejemplo, de Filipinas, como cuando un hombre dijo que fue despedido de su trabajo como guardabosques por estar ausente durante varios años, pero este dice que se subió a una escalera que encontró en la espesura del bosque para escapar de un perro,
y al bajar pensó que solo habían pasado unos minutos, pero en realidad habían pasado 5 años. Curiosamente, si se analizan las zonas donde más personas se extravían de todo Estados Unidos, coincide con los espacios en los que más escaleras abandonadas existen. Los canguros fantasmas son un extraño marsupial que ha sido reportado en muchos lugares. Básicamente parece un canguro normal, pero se encuentra en lugares donde no hay población nativa de canguros. Algunos avistamientos se ajustan a la descripción de un tipo extinto de canguro gigante de cara corta llamado Procoptodon. Estos animales eran herbívoros y vivían en grupos. Expertos teorizan que algunos avistamientos de canguros fantasmas pueden ser en realidad avistamientos de monos diabólicos. Esta entrada es exclusiva para adelantarles que pronto vendrá un iceberg muy interesante, el iceberg de los críptidos. Y terminado el nivel 7, vamos para el último de todos, el nivel 8. Empezamos con la teoría conspirativa de la posibilidad de remover un alma intencionalmente, una de las cosas más oscuras que una persona puede hacer. Esto es más fácil decirlo que hacerlo, ya que un alma no es como un órgano que simplemente se puede cortar, es un pozo de energía que requiere una destreza extrema para eliminarlo de manera efectiva, con el objetivo de que una persona fallezca en todos los sentidos posibles. Se cuenta que es un procedimiento únicamente posible mediante magia negra de altísimo nivel o de algún trato con Lucifer. Suceda como suceda, el cobro por un alma es otra alma, así que antes de hacer esto, el usuario debe acabar con la vida de alguna persona y posteriormente podrá causar el fallecimiento de cualquier ser humano utilizando diversos medios, ya sea instantáneamente o lentamente con el tiempo, y lo más impactante es que se puede decidir cómo sucederá. Se cuenta que una de las opciones más usadas es la inducción al suicidio, lo cual explicaría por qué muchas personas han realizado esto sin antecedente alguno. La plaga de baile de 1518 es uno de los eventos más raros que han sucedido o que se dice haber sucedido. Un día de julio de 1518, en la ciudad de Estrasburgo, una mujer salió a la calle y comenzó a bailar. Varios días más tarde seguía bailando y en una semana, unas 100 personas habían sido consumidas por el mismo impulso irresistible de bailar. Las autoridades estaban convencidas de que los afligidos solo se recuperarían si seguían bailando día y noche, así que los separaron y los llevaron a salones de baile, contrataron músicos que tocaran flautas y tambores para mantenerlos en movimiento y pagaron bailarines profesionales para mantenerlos en pie. En cuestión de días, aquellos con corazones débiles comenzaron a fallecer. A fines de agosto de 1518, alrededor de 400 personas habían experimentado la locura. Finalmente, los que no perdieron la vida durante la epidemia fueron cargados en vagones y llevados a un santuario de curación. Se sospecha que la epidemia pudo deberse a un episodio puntual de extrema hambruna, una de cuyas consecuencias serían fiebres altas y los movimientos descontrolados de los afectados, pero sigue siendo uno de los eventos más raros sucedidos, el cual terminó con aproximadamente 250 fallecidos en pleno baile. El incidente de voleibol del 2006 es sin duda una de las entradas más raras, y el evento ha sido llamado tanto una teoría de la conspiración como un caso del efecto Mandela. Supuestamente, se produjo un tiroteo o una bomba durante un evento de voleibol escolar en Nebraska, Estados Unidos, donde se afirma que alrededor de 17 a 24 personas fallecieron, entre ellos espectadores y estudiantes. A partir de aquí, el incidente se encubrió por completo, nunca se hizo pública ninguna palabra sobre el macabro acto y las víctimas fueron efectivamente borradas de la memoria de sus familiares y amigos. Cómo lograron esto varía según a quien se le pregunte. Algunos dirán que a la familia y los amigos se les pagó para que permanecieran callados, otros que fueron amenazados si decían alguna palabra al respecto, pero realmente no se sabe. La razón del incidente es incierta, pero se asume que el gobierno de los Estados Unidos podría haber querido que cierto individuo falleciera y que los demás fallecidos simplemente quedaron atrapados en el fuego cruzado. En cuanto a quien llevó a cabo el tiroteo, algunos afirman que fueron fuerzas paramilitares o mercenarios. Diferentes personas de la ciudad dicen haber escuchado esta historia, por lo que entre un pequeño círculo social se cree que es cierta, y fueron los mismos los encargados de difundirla. MK Ultra, también conocido en ocasiones como Programa de Control Mental de la CIA,
es el nombre en clave dado a un programa secreto e ilegal diseñado y ejecutado por la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos para la experimentación en seres humanos. Estos ensayos en humanos estaban destinados a identificar y desarrollar nuevas sustancias y procedimientos para utilizarlos en interrogatorios y torturas con el fin de debilitar al individuo y forzarlo a confesar a partir de técnicas de control mental. El programa se inició en la década de 1950, oficialmente sancionado en 1953, y no fue hasta 1964 cuando empezó a reducir paulatinamente sus actividades, reduciéndolas aún más en 1967 y descontinuado oficialmente en 1973. El programa estuvo dedicado a muchas actividades ilegales, en particular al uso de ciudadanos estadounidenses y canadienses como sujetos de prueba en contra de su voluntad. Algunos de los elementos usados en el programa eran la radiación y la droga LSD. También se usaron los barbitúricos y las anfetaminas simultáneamente, un proceso que se abandonó porque el fallecimiento del interrogado era demasiado frecuente. Se utilizaban también muchas otras drogas. Los sujetos de las pruebas eran empleados de la CIA, miembros de los servicios militares, médicos, otros agentes del gobierno, indigentes, pacientes con enfermedades mentales y miembros del público. Muchas veces eran llevados sin que los involucrados supieran lo que se hacía con ellos ni se solicitara su consentimiento. La escalera al infierno es un conjunto de escaleras que se rumorea que residen en algún lugar cerca de una iglesia abandonada en el cementerio de Stull, Kansas. Supuestamente, estas escaleras son la entrada más rápida y menos dolorosa al inframundo. Se rumorea que la escalera en sí está ubicada en algún lugar alrededor de la iglesia, pero que la tapa que cubre la misma está cubierta de hierba, lo que dificulta su localización. La leyenda dice que la escalera aparece solo una vez al año y cuando lo hace, se puede descender a una tumba y posteriormente al inframundo. La mayoría de las versiones de la historia dicen que sucede al filo de la medianoche en Halloween y otros dicen que la escalera se abre en el equinoccio de primavera. Hay testimonios de personas que han visto las escaleras, pero no han bajado debido al miedo o por alguna otra razón. También existe una leyenda que dice que tomar 2 botellas, hacer la señal de la cruz con ellas y arrojarlas a la pared de la iglesia hará que se rompan. Sin embargo, hacer una cruz invertida con las mismas hará que no se rompan por más fuerte que se lancen. El foro de deseos violentos es un foro que puede encontrarse en la web profunda y se dice que es uno de los más turbios posibles, ya que el único tema obligatorio para hablar es el dolor. Son pocas las capturas de pantalla del mismo, pero en ellas podemos encontrar temas como 10 razones para acabar con la vida de un niño, consejos para violar a adolescentes, metrajes rompiendo huesos humanos, tutoriales de cómo hacer cloroformo, métodos para insertar alfileres en las partes íntimas de una persona, y muchas cosas más, ya que solo les estoy leyendo los que aparecen en estas capturas de pantalla. Resumidamente, uno de los foros en los que se puede hablar de cualquier tema doloroso sin temor alguno a ser juzgado, ya que todos los que participan en el mismo son igual de enfermos. Si las cosas se ponían raras, seguimos con una de las teorías más locas que encontré, ya que existe una conspiración que nos dice que Satanás está realmente reencarnado en Saturno. Saturno es un planeta completamente seco y frío, que representa el invierno y la oscuridad, y curiosamente, en el ciclo solar, Saturno siempre está en oposición al Sol, lo cual le ha traído mala fama desde hace un muy buen tiempo. Durante mucho, Saturno ha sido un símbolo de vejez, muerte y miseria, pero los teóricos actuales de su maldad tienen pruebas. En su órbita de 13 años, la nave que estuvo sobre el planeta vio cosas increíbles. Luces parpadeantes de aurora que bailan sobre los polos de Saturno, torres de hielo y roca colgando del borde de sus anillos, grandes chorros de vapor de agua escapando de la superficie de su tierra, e incluso hay una gran tormenta aparentemente permanente, del doble del tamaño de la Tierra, que gira perfectamente en el núcleo del planeta. Pero eso no es lo raro. Lo realmente raro es que esta tormenta tiene forma de hexágono perfecto, 6 puntos, 6 líneas. El sexto planeta, parece que muchas cosas se alinean para pensar que es solo una coincidencia, e incluso se ha llegado a decir que dentro del mismo se encuentra el mismísimo infierno. La conexión entre Saturno y el diablo rara vez se establece directamente, pero persiste, flotando en los límites de esta realidad y se puede ver con mucho detalle en el artículo que les dejaré en la descripción para que lo lean, porque créanme que está muy curioso.
Los rumores de golf es una teoría conspirativa que abarca la sociedad elitista de Estados Unidos. Se dice que el golf tiene un simbolismo oculto, un deporte jugado por gente de clase alta, muy adinerada y comúnmente codiciada por el poder, quienes usan esto como un club de mucho prestigio que basa su economía en negocios muy turbios. Todo empieza cuando una golfista estadounidense falleció en extrañas condiciones luego de hablar en Reddit sobre cómo escuchó a un grupo de personas hablar sobre compra y venta de niños en un torneo de golf realizado en Mississippi. Posteriormente, un periodista político aparentemente asistió a una fiesta de celebración de uno de estos torneos y descubrió cosas ocultas que estaban sucediendo en el sótano de la casa, pero ya no solo involucraban tráfico de niños, sino rituales satanistas y cosas realmente enfermizas. Entre estos rituales se encontraban el formar a niños en campos de golf de unas formas específicas, para mostrarlos como ofrendas y posteriormente uno de ellos sería sacrificado, a elección de Satanás. Esta sin duda ha sido de las teorías de las que más me costó encontrar información, ya que es un tema que literalmente solo encontré en 2 páginas web, y muy escondido en las mismas. El proyecto de la Cámara de Cristal fue el esfuerzo clandestino de la CIA y el FBI en los años 90 para crear herramientas de vigilancia verdaderamente no detectables, particularmente un sistema de cámara y micrófono. Ahora, según las teorías clásicas de la física, esto debería ser imposible, ya que se necesita algo que absorba la luz para registrarla, y esa absorción es lo que haría visible a estas herramientas. Sé que se escucha un poco confuso, pero básicamente, la CIA pudo entrenar a los humanos no solo para percibir remotamente algo, sino también para describir y grabar en sus mentes a la perfección lo que querían recordar, y a esto se le llamó visión remota. Posteriormente, se les dirigiría a una sala donde explicarían detalle a detalle a una persona todo lo que vieron, para así crear una grabación objetiva del evento, y al hacer esto, podrían recordar el lugar en cualquier momento de sus vidas, estén donde estén, con todos los detalles necesarios, y sintiéndose dentro del mismo. Curiosamente, se cree que la pura energía psíquica para lograr este objetivo ejercía una enorme presión sobre el cuerpo del ejecutante, lo que casi siempre resultó en el fallecimiento de los sujetos de prueba después de una experiencia de visualización crónica. Era tan fuerte el entrenamiento y tan agotador, que se dice que ninguna persona logró dominar la técnica a la perfección, y a su vez fue tan contraproducente que se dejó de realizar a comienzos de los años 2000, ya que el número de fallecidos estaba aumentando de forma considerable, así como las sospechas. El experimento prohibido es la prohibición del mundo exterior y básicamente trata sobre encerrar a un recién nacido en un cuarto y mantenerlo lo más alejado posible de una relación con el mundo exterior, para así ver qué capacidades lograría aprender. Se le dice prohibido ya que ningún ser humano sería expuesto a esto únicamente para investigar, pero sería un experimento que nos dejaría ver qué capacidades podemos desarrollar por naturaleza propia y cuáles solo mediante crianza. Sin embargo, hay un ejemplo muy claro de una niña que fue expuesta a este experimento. Todo sucede en California, en 1970, cuando una bebé llamada Ginny nació y posteriormente se le encerró en una habitación que solo contenía una simple cama y un orinal, y solo se le daba un mínimo de comida. Después de unos años, no sabía caminar, no tenía buena vista, no sabía masticar, no sabía moverse de una manera fluida, entre muchas otras características. Cuando se enfadaba escupía o se autolesionaba y pese a tener 13 años, tenía un coeficiente intelectual de una niña de 3 a 5 años. Actualmente se encuentra en un asilo para mayores y tiene un desarrollo cognitivo muy por debajo de la media. No hace falta decir que el intento de realizar este experimento a día de hoy es un crimen y podría ser castigado muy severamente. El entendimiento final sucederá el día que una persona tenga el coeficiente intelectual lo suficientemente alto como para entender absolutamente todos los ámbitos de la vida y a su vez, comprender sobre todos los temas existentes. Se cuenta que la persona que logre esto no solo será la más sabia alguna vez existente, sino que será capaz de tener un sentido extrasensorial de la vida y será el más cercano en cumplir el último deseo de Dios, que fue crearnos para convertirnos en dioses a partir de nuestra propia naturaleza, logrando incluso convertirse en el Todopoderoso. Por ahora eso ha sido todo por hoy. Espero les haya gustado esta recopilación de videos y que sigan apoyando el canal como siempre lo han hecho. Recuerden que actualmente estamos llevando a cabo la serie de Misterios sin resolver, que continuará en el próximo video.
También pueden seguirme en mi Instagram, donde hago encuestas e informo sobre novedades. Y sin mucho más que decir. Adiós.